Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a entrar directamente a física y pues lo vamos a hacer con un tema que lo estamos denominando trigonometría aplicada a vectores. En sí, este tema de trigonometría como tal no pertenece a física, sino pertenece a matemática. Pero como necesitamos ahora, bueno, para entrar al siguiente tema, que va a ser vectores, necesitamos aprender este tema de trigonometría, ¿listo? En sí no lo vamos a hacer a profundidad, lo vamos a hacer de manera superficial. Bueno, en sí con todo lo necesario que vamos a necesitar para poder entrar al tema de vectores. ¿Listo? Entonces empezaremos con eso de trigonometría. Bien, ¿qué estudia la trigonometría? Algo sencillo de decir, la trigonometría estudia los triángulos. ¿Sí? Todos los tipos de triángulos que existan, digamos, de este tipo, de este tipo, de este o de este otro. ¿Sí? Y puede haber más, obviamente, que un lado mida más que el otro y así. ¿Listo? Pero ¿qué estudia exactamente de esos triángulos? El hecho de resolverlos. ¿A qué me refiero? A hacer sus medidas y cálculos. ¿Listo? Con la trigonometría podemos medir, digamos, cuánto mide de este lado, cuánto mide este lado, cuánto mide este lado. De este triángulo lo mismo, cuánto puede medir este lado o este. ¿Sí? En sí de todos. ¿Listo? Pero también no se basa solamente en los lados, también de manera interna del triángulo se basa en los ángulos. Si recordamos, el ángulo es la abertura que hay directamente de dos líneas. O sea, digamos, aquí tengo una línea, aquí tengo otra línea, y el ángulo que nos dice, la abertura que tienen esas dos líneas, o sea, más o menos la distancia, pero medida en grados. ¿Listo? Ahora, estos ángulos llevan nombres a veces de ciertas letras griegas. A un ángulo le podemos llamar alfa, a otro ángulo le podemos llamar beta, y al último ángulo le podemos llamar gamma. ¿Listo? Pero no se olviden que esa es la parte interna, es la medida del ángulo, en sí, de la abertura que tienen las dos líneas, que está aquí. ¿Sí? Y eso es para todos los triángulos igual. En este puede tener su ángulo alfa, beta y gamma, igual alfa, beta y gamma y así. ¿Sí? Ahora, no solamente se usan esas letras, pueden usarse cualquiera. Pero al final normalmente siempre se usan estas letras griegas para denominar a los ángulos. Bien, ahora, ah, para poder directamente resolver o saber más o menos esta cosa de los ángulos y la relación que tienen con sus lados, o sea, este lado, este lado, este lado, se pueden hacer relaciones con las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Una se llama seno, la otra se llama coseno y la siguiente se llama tangente. ¿Listo? Las principales más que todo son estas, y de ahí provienen las demás más o menos. ¿Listo? En este caso dense cuenta que a la primera, que se llama seno, le pongo un alfa. Esto se llama, es una letra griega, se llama alfa. Es la que está acá. En sí hablamos del seno del ángulo, porque alfa para nosotros, ¿qué es? Es un ángulo de este lado. ¿Sí? No solamente puede ser de alfa, en vez de alfa le puedo poner aquí yo beta, seno del ángulo beta, y puedo calcular esto. Y por último también puedo hacer con gamma, seno del ángulo gamma, digamos. ¿Se entiende? Pero quiero que entiendan que estas funciones siempre están acompañadas de un ángulo. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Ahora, estos vamos a aprender a usarlo con los ejercicios. Van a ver. En este caso, cuando quieran buscar en su calculadora, no va a haber teclas que les digan así seno, coseno y tangente, sino va a ser, digamos, abreviado. Por ejemplo, va a estar solamente puesto sen o sin en algunos casos. En vez de la E se le pone una I. Sin. Para coseno solo es cos y para tangente es una tan. Van a buscar en sus calculadoras. ¿Listo? Y al final, obviamente, si ponen solamente ese seno o coseno o tangente en su calculadora y le ponen igual, pues les va a salir error. No les va a salir un valor que pueda darse, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas funciones seno, coseno y tangente siempre tienen que estar acompañadas de un ángulo. O sea, deben sacarse estas funciones en base a un ángulo. No sé, un ángulo de 50 grados, 40 grados, 25 grados y así. ¿Sí? Si ponemos seno y al lado 25, digamos, o sea, va a sacar el seno de 25 grados. ¿Se entiende? Y de coseno lo mismo. De tangente lo mismo. ¿Sí? Van a fijarse en sus calculadoras, por favor. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesitamos aprender de todo esto de trigonometría? Dos tipos de triángulos básicamente. Uno es esto, los triángulos rectángulos. ¿Sí? Y los otros son los triángulos oblicuángulos, que ahorita lo vamos a ver también. ¿Sí? Pero ahora mismo nos vamos a enfocar en los triángulos rectángulos. Bien, los triángulos rectángulos tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Que a esos lados que hemos visto de cada uno de los triángulos, bueno, de todos los triángulos que hay en sí, siempre se le ponen nombres.
Un lado se llama hipotenusa, otro lado se llama cateto opuesto y otro lado cateto adyacente. Y uno de sus ángulos, eso se caracteriza porque uno de sus ángulos es de 90 grados. ¿A qué me refiero? Un triángulo rectángulo más o menos viene dado de esta manera. ¿Listo? Ahora, una de sus características, ¿cuál es? Esta segunda que vamos a ver, se caracteriza porque uno de sus ángulos es 90 grados. O sea, uno de estos lados, este ángulo de aquí o este ángulo, siempre va a ser 90 grados. Pero para que lo identifiquemos, siempre va a ser el que tiene una esquina así más o menos, como el que está acá. ¿Listo? Esto es 90 grados. ¿Y cómo más o menos se le pone en los triángulos? Se le pone con un pequeño más o menos cuadradito en esa esquina. Este cuadradito nos indica que este ángulo que está en esta esquina mide ¿cuánto? Esos 90 grados. ¿Listo? Si es que este triángulo no tuviera un ángulo de 90 grados en ninguno de sus vértices, en ningún lado de estos, pues no sería un triángulo rectángulo, sería otro tipo de triángulo. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué más dice? Que estos triángulos tienen cada uno de sus lados, este lado y este lado, tiene nombres. A uno se le llama hipotenusa, a uno cateto opuesto y a otro cateto adyacente. Ahora, la idea es saber cuál es cuál en este caso. Por ejemplo, el más principal y del que nos vamos a ubicar más es el de la hipotenusa. ¿Por qué? La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Tengo un lado, otro y otro. De los tres lados que ven aquí, ¿cuál es el más largo? Y eso se van a dar cuenta fácil. ¿Cuál es? Este de aquí arriba, ¿cierto? Entonces, este lado que es más largo se llama hipotenusa. Pero no solamente se puede identificar con eso, sino por ahí, digamos, algo está mal dibujado, digamos, ¿no ve? ¿Cómo vamos a identificar que esta es la hipotenusa? Porque siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados. O sea, de este cuadradito, el que está al frente, este lado, eso se llama hipotenusa. Entonces le ponemos, ese lado se llama hipotenusa. Bien, son dos cosas con las que nos vamos a ubicar de cuál es la hipotenusa. En este caso, el que está al frente de este ángulo de 90 grados, o también solamente viendo cuál es el más largo de todos esos lados. El más largo tiene que ser la hipotenusa. Bien, chicos, perfecto. Entonces, ¿cómo? Ahora, eso es fácil, dense cuenta. La hipotenusa se identifica fácilmente. Pero ahora, para el cateto opuesto y el cateto adyacente, tenemos que saber algo más. En este caso, para el cateto adyacente puede ser oeste o este. Y el opuesto también puede ser oeste o este, cualquiera de los dos. Pero siempre nos vamos a basar en ¿qué? En el ángulo que vamos a manejar. Ya no vamos a trabajar el ángulo de 90 grados. Cuando vamos a empezar a resolver, vamos a manejar un ángulo aparte de este 90. O va a ser este de aquí o va a ser este de aquí. ¿Sí? Imaginemos que va a ser este. Este ángulo es el que yo voy a manejar, digamos, para un ejercicio que me están dando. Y este ángulo yo lo voy a llamar alfa. ¿Listo? Ahora, según identifique este ángulo, recién yo voy a poner cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto opuesto, este el primero, siempre va a ser el que está al frente de este ángulo que estoy trabajando. Si yo manejo este ángulo, ¿dónde está al frente de esto? Vamos, y este lado es el que está al frente, ¿cierto? Entonces, este lado se llama cateto opuesto. Bien, entonces dense cuenta, si ya tengo la hipotenusa y ya tengo cateto opuesto, ¿cuál es el último que me falta? El cateto adyacente. Y eso obviamente, ¿cuál sería? Este de aquí abajo, porque es el único que me falta, ¿cierto? Entonces, ese es el cateto adyacente. ¿Se entiende? Espero que sí. Dense cuenta que siempre va a ser en base a este ángulo. Si por ejemplo para un ejercicio yo manejara este ángulo que está aquí, ¿qué va a suceder? Los nombres van a cambiar. ¿Por qué? Porque si manejo yo este ángulo, ¿qué va a suceder? Mi cateto opuesto, ¿cuál va a ser? Hemos dicho que el cateto opuesto siempre va a ser el que está al frente de ese ángulo que voy a trabajar. Si mi ángulo está acá, ¿cuál está al frente? Este. Este lado entonces se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a ser este. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que va a cambiar? Bien, pero siempre va a ser en base al ángulo que yo estoy trabajando. Para este triángulo estoy trabajando este ángulo, digamos, ¿cierto? Y por ende mi cateto opuesto va a ser este y mi cateto adyacente este. ¿Bien? Listo. Ahora, para poder resolver estos triángulos rectángulos nos basamos en las funciones. ¿Listo? ¿Cuáles son esas funciones? Hemos dicho seno, coseno y tangente. Y siempre relacionadas con el ángulo que tenemos. El seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Siempre del ángulo que estoy trabajando. En este caso estoy poniendo este alfa.
¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo que tienen que saber y memorizarse es esto. Seno siempre equivale a algo, es igual a algo. Coseno y tangente igual. ¿Pero qué? De seno, ¿qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, para poder resolverlo bien, ¿qué necesito? Cateto opuesto e hipotenusa. En sí, ¿se dan cuenta? Vas a relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. El coseno va a suceder lo mismo, pero ya no va a usar estos dos en sí, o bueno, no los dos como tal, solamente uno. ¿Cuál va a ser? La hipotenusa lo va a mantener. ¿Y qué se va a cambiar? El cateto opuesto lo va a volver adyacente. ¿Se entiende? Y por último, el tangente lo mismo. Cateto opuesto arriba y cateto adyacente abajo. Dense cuenta que cada uno cambia. Cada uno tiene su propia relación y tienen que intentar aprenderse cada uno de estos. Bueno, más que intentar, es que sí o sí tienen que aprenderlo, porque luego van a ver que sí o sí lo van a necesitar en muchas materias. ¿Se entiende? Espero que sí. Bien, manejamos estas funciones ahorita, seno, coseno y tangente, y con sus respectivas formulaciones. ¿Listo? Seno es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí o sí tienen que saber esos chicos. ¿Listo? Bien. Ahora, no solo resolvemos los triángulos rectángulos con esto, sino también utilizamos algo que le llamamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es una relación bien facilita de una ecuación, que viene siendo esta. ¿Qué nos dice? La h para mí es hipotenusa, ¿sí? Por eso le estoy poniendo h. H, o sea, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Listo? Es igual una formulita que con eso vamos a hallar igual varias cosas. Más que todo, la hipotenusa en este caso. ¿Listo? Ahora, dense cuenta que en algunos libros, si es que van a ver, aparece de esta forma. C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Pero es prácticamente lo mismo. Lo único que quiero que entiendan es que este primerito que está aquí, este inicial, siempre va a ser hipotenusa. Por más de que le cambie la letra. En este caso yo le puse H para que se entienda como si fuera hipotenusa. Pero ahora, abajo, en la otra fórmula que vemos, le han puesto C. Pero esta C para mí, ¿qué va a ser? Sigue va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Y los otros, obviamente, cateto opuesto, cateto adyacente, son A y B directamente. ¿Sí? Pero sí o sí, este primero que está aquí, siempre, siempre es la hipotenusa. ¿Listo? Bien, chicos. Con esto, dense cuenta que estamos intentando ya resumir triángulos rectángulos. Espero que se esté entendiendo. Pasaremos a los siguientes. ¿Sí? ¿Cuáles son los siguientes? Los triángulos oblicuángulos. Y es de los últimos que vamos a manejar, nada más, solamente vamos a manejar esos dos. Bien, estos triángulos oblicuángulos, ¿de qué se caracterizan? De que ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Eso nos dice acá. ¿Sí? Y sus lados tampoco ya tienen algún nombre. Por ejemplo, si tengo un triángulo oblicuo-ángulo, va a ser de esta manera. ¿Qué va a suceder acá? Ninguno de sus ángulos, o sea, los que están aquí adentro, va a valer 90 grados. Ninguno. Puede ser 60, 80, 100 tal vez. Pero no puede ser 90 grados justito. ¿Por qué? Porque si fuera 90 grados ya no sería triángulo oblicuo ángulo. ¿Qué sería? Un triángulo rectángulo, como hemos visto más antes, ¿cierto? Listo. Ahora, otra cosa más. En estos triángulos ya no se le pone un nombre como tal. Hemos visto que en los anteriores poníamos hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cierto? Pero aquí no posee un nombre así bien específico, sino se les ponen letras como, bueno, pero nombres como letras nada más. Por ejemplo, un lado A, un lado B y un lado C. ¿Sí? Nada más. Ahora, en esta clase de triángulos, obviamente sus ángulos también tenemos que trabajarlos, pero siempre va a ser en base a cada uno de los lados. Por ejemplo, si yo quiero trabajar el lado A, su ángulo, ¿cuál va a ser? Siempre el del frente, ¿sí? Este de frente va a ser el ángulo que va a trabajar con este lado, ¿sí? Entonces, este ángulo yo lo voy a llamar alfa. Y lo estoy poniendo en rojo para que se distinga. Este ángulo se trabaja con este lado. ¿Listo? Ahora, si yo trabajara este lado que se llama B, ¿cuál va a ser su ángulo con el que va a trabajar? El de frente también. ¿Cuál es ese lado? Este de aquí. Y a ese ángulo yo le llamo beta. ¿Listo? Y por último, este lado que se llama C va a trabajar con el ángulo que está al frente también. Y en este caso es el último que tengo acá. Y ese ángulo le voy a llamar gamma. ¿Listo? Estoy poniendo con colorcitos para que se identifique un poco mejor.
¿Listo? Al resolver esto sí nos va a servir y al formular las ecuaciones o bueno, las fórmulas con las que vamos a trabajar. En este caso, este tipo de triángulos ya no se trabajan con seno, coseno y tangente y el teorema de Pitágoras. Se trabaja con más que todo esos, pero combinados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay uno que lo llamamos ley de senos. ¿Qué es la ley de senos? Es una equivalencia entre todos los lados con todos sus ángulos. ¿Listo? Pero se le llama ley de senos, ¿por qué? Porque solamente usa seno. Seno de alfa, seno de beta y seno de gamma. ¿Sí? Dense cuenta que viendo esto que está aquí, esta fórmula, tiene que corresponder a lo que ya hemos dicho aquí, que este lado trabaja con ¿qué? Con este ángulo. Y eso es lo que sucede. Este lado A, va a trabajar con ¿qué ángulo? ¿El seno de qué ángulo? Del ángulo alfa, con el que está al frente siempre. ¿Listo? El lado B, igual, va a trabajar igual con el seno de qué ángulo, pero el que está al frente. ¿Cómo se llama ese ángulo? Beta. ¿Se entiende? Siempre es así. Y el C, por último, obviamente, con el seno del ángulo gamma. Esta ley de senos es importante, pero no lo vamos a trabajar mucho nosotros en vectores. ¿Listo? Pero tienen que enterarse bien de cómo se trabaja. Sí, está bien para que sepan. Por último, con lo que se va a trabajar estos tipos de triángulos es con la ley de cosenos. En esta ley de cosenos es un poco más largo y van a ver que es un poco más complicado. Se van a complicar, yo sé, pero con práctica lo van a poder hacer fácil. ¿Listo? Dense cuenta que siempre empezamos con algo que queremos hallar, un lado. En este caso es C y siempre va a estar al cuadrado. ¿Listo? Ahora, esto va a ser igual a ¿qué? A los otros dos lados que no estoy usando. Digamos, estoy usando C. ¿Qué otros lados más no estoy usando? El A y el B. Entonces pongo A y B, pero en suma y al cuadrado. Luego pongo un menos y pongo un 2. Este 2 siempre va a estar. ¿Listo? Y multiplico los lados que ya están aquí sumados. ¿Qué lados serán? A y B. Pongo A y B nada más. Sí, es como repetir, pero multiplicación ya es acá. Y por último, esto está multiplicado por coseno. Por eso se llama ley de cosenos. Y aquí, ¿qué ángulo tengo que trabajar? El ángulo, ¿qué sería? Si es C, ¿qué ángulo sería? Ah, el ángulo gamma. Dense cuenta que esto está mal. Si están atentos, tienen que cambiarlo. Entonces, este es un error, pequeño error que ha pasado. ¿Listo? Tiene que ser este ángulo que está acá. Si vemos otro, por ejemplo, si quiero hacer yo del ángulo A, empiezo por A. Bueno, mejor dicho, del lado A, si quiero hallar yo A, hago lo mismo. Empiezo por eso, al cuadrado, igual. Si estoy usando el lado A, ¿qué otros lados me faltan? El B y el C. Y lo mismo, al cuadrado y al cuadrado. ¿Listo? En suma. Luego los restamos. El 2 sigue igual. Multiplico estos otros dos que eran B y C por el coseno. ¿De qué? Ahora, como es A, ¿qué ángulo tiene que trabajar? El del frente, el ángulo alfa. Entonces tiene que ser eso. ¿Sí? Dense cuenta que esto sí está correcto. Este ángulo de aquí tenemos que cambiarlo el de arriba del primero. ¿Bien? Listo. Si quiero hacer de B, sería lo mismo. B al cuadrado, los otros dos que me faltan, que sería A y C, menos 2A y C por el coseno de qué? Ah, esto igual está mal. Fíjense que aquí ha habido un error con razón. Este ángulo tiene que trabajar con este ángulo. Solamente ha sido una confusión. ¿Sí? Pero siempre trabaja con el ángulo que está al frente. Eso necesito que entiendan. ¿Perfecto? Ahora, un poco más lo vamos a trabajar con los ejercicios. Espero que se haya entendido. Es algo de teoría. Dense cuenta que lamentablemente no podemos hacer algo mucho más detallado y todo eso porque con estos problemas es un poco difícil. ¿Sí? Pero espero que se haya entendido algo. Bien chicos, nos vemos en el